Fue solo una broma, me dijo, y él trató de apoyarla, pero mi percepción de todo el episodio fue que no podía creerle. Era tan real en ese momento, y no tenían forma de demostrar que no sucedió, o tal vez realmente sucedió antes. Si pensaba que lo habían hecho y no podía creer que fuera solo una broma, entonces ya no podría vivir con mi esposa, con quien me casé hace 23 años. Creo que será mejor que te cuente esta historia para que entiendas mi dilema. Flou, abreviatura de Florence, era mi esposa. Soy Jim. Nos conocimos en la universidad y nos casamos poco después de graduarnos. Vivíamos una vida normal de marido y mujer, teníamos hijos, una casa y una hipoteca. Flou era ama de casa hasta que los niños se fueron de casa, y luego reanudó su carrera en bienes raíces. Flou es una mujer atractiva, y estoy segura de que a veces la molestan en el trabajo, pero que yo sepa, se ha mantenido fiel a mí y a nuestro matrimonio. A veces tiene un sentido del humor obsceno, y creo que eso es lo que finalmente metió a nuestro matrimonio en problemas. Tuvimos 2 hijos, un niño Eric y una niña Patty. En el momento en que esto sucedió, Eric tenía 21 años y se graduó de la escuela vocacional después de la secundaria. Tenía su propio apartamento cerca y trabajaba como electricista. Patty tenía 19 años y cursaba su segundo año en una universidad pública a unas 150 millas de distancia. En ausencia de hijos, teníamos que esperar una jubilación feliz en el futuro, cuando tendríamos tiempo para viajar y, con suerte, nietos a quienes adoraríamos. Nuestra vida personal era lo que pensaba que era, es decir, normal. Tuvimos una buena relación, perfeccionada y desarrollada durante nuestra vida matrimonial. Cuando nos casamos por primera vez, lo hacíamos casi todas las noches y días los fines de semana. Con el tiempo, comenzamos a hacer esto 2 o 3 veces por semana, y eso fue suficiente para hacerme perder las ganas, y pensé que lo mismo estaba sucediendo con Flou. A lo largo de los años, aprendí a presionar todos los botones de Flou para que le gustara todo, y cuando terminó, hizo un extraño sonido agudo para anunciar su liberación. Siempre me emocionó darme cuenta de que había hecho esto, y el sonido de su llanto era lo que buscaba al hacer esto, no para lograr mi propio placer. En casi todas las situaciones, hay una mosca en la sopa, y la nuestra ha aparecido en forma de un nuevo vecino de al lado. Roger y su esposa Alice se mudaron a la casa de al lado hace unos 5 años y nos hicimos amigos. El problema con Roger era que era un bromista y le gustaba burlarse de todas las personas con las que estaba involucrado, y para mi disgusto, yo era uno de los destinatarios favoritos de sus bromas. Además, lo que me molestó aún más fue que Flou disfrutara de sus bromas, especialmente si yo estaba del lado del destinatario. Traté de decirle que no me gustaban sus bromas ni su placer, ni siquiera su preocupación, pero ella no me escuchó y no retrocedió. Con el tiempo, me di cuenta de que Roger se sentía atraído por Flou, y creo que estaba pensando en conocerla mejor. Siempre que estábamos juntos, él y Flou se reían juntos de sus bromas a veces obscenas, mientras que Alice y yo sonreíamos cortésmente ante sus payasadas. Cuando estábamos en público, sé que Alice estaba tan deprimida como yo por algunas de las cosas que estaban haciendo. Recuerdo que un día en la playa, Roger se burlaba de algunas personas en un bote que pasaba y, para mi horror, Flou siguió su ejemplo. Alice y yo nos quedamos impactados por su descuido y los regañamos en vano mientras reían histéricamente juntos. Poco antes del final, comencé a sospechar que las cosas se estaban saliendo de control. Estábamos en la casa de Roger y Alice y yo nos sentamos en el patio trasero mientras Flou seguía a Roger a la casa para ayudar a sacar las bebidas. Alice y yo hablamos un rato hasta que nos dimos cuenta de que Flou y Roger llevaban bastante tiempo fuera, así que entramos a buscarlos. Cuando entramos a la cocina, la encontramos vacía, pero tan pronto como comenzamos a buscarlos, salieron de la sala abrazándose, riendo y riendo. Roger tenía lápiz labial en el cuello y alrededor de la boca, mientras que el lápiz labial de Flou parecía manchado y su cabello despeinado. Alice y yo nos quedamos allí parados en estado de shock con la boca abierta. Oh, hola chicos. Lamento que estemos tomando nuestras bebidas demasiado tiempo, pero tuve que mostrarle a Flou mis huellas. Roger habló, aparentemente ajeno a su apariencia.
Alice y yo continuamos parados allí, todavía atónitos por su obvia audacia descarada. Roger tiene algunas impresiones maravillosas, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, Alice? Flo comentó esto con una sonrisa. Para entonces, ya había reunido mis pensamientos y finalmente hablé. ¿Qué está pasando? Le pregunté a Flo. ¿Por qué Roger tiene lápiz labial en la cara y la ropa, y parece que te has estado besando? Oh, eso es porque estaba tan feliz de ver las huellas de Roger. Debo haberme dejado llevar, no te importa, ¿verdad? ¿Qué es? Ella preguntó, tratando de mantener la cara seria. Comencé a entender lo que estaba pasando cuando miré sus caras. Roger tenía una sonrisa en la cara que se le sale cuando saca uno de sus chistes, y Flo estaba mirando hacia otro lado, así que no pude ver cuánto estaba tratando de evitar reír. Podía sentir crecer mi irritación. Alice todavía no estaba de humor para lo que estaba sucediendo cuando finalmente habló. ¿Y Roger? Si crees que vas a continuar una relación con otra mujer en mi casa, deberías pensar de manera diferente. Cuando Roger y Flo de repente comenzaron a reírse a carcajadas, creo que Alice finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y sonrió tímidamente. Sin embargo, exploté contra ellos. Uno de estos días, ustedes dos irán demasiado lejos y esta broma golpeará al fanático. Oh, relájate, cariño. Es solo una broma. Si pudieras ver la expresión en tus rostros, pensarías que también es gracioso, me dijo Flo, aún riendo. Vamos, muchachos, déjenme invitarles un trago, y nos reiremos juntos de eso. Dijo Roger, dirigiéndose a la cocina, seguido de Flo, que todavía se reía. Alice y yo nos encogimos de hombros y lo seguimos, sacudiendo la cabeza con disgusto. Un día, Alice, irán demasiado lejos, predije de nuevo. En uno de estos casos, una de sus bromas les devolverá el fuego y alguien saldrá herido. Alice estuvo de acuerdo conmigo. Cuando regresamos a nuestra casa esa noche, creo que Flo sabía que yo todavía estaba enojada, especialmente por su participación en la broma. Cariño, lo siento mucho, me dijo. A veces me dejo llevar. No pasó nada. Solo le unté un poco de lápiz labial en la cara y el cuello y le arrugué el cabello. Nunca pensamos que ustedes se enojarían. Casi nos lo íbamos a perder todo cuando Alice y tú finalmente aparecieron. ¿Sigues enfadado conmigo? Era solo una broma. Estoy tratando de no enojarme, Flo, pero tienes que dejar de interferir con las bromas de Roger. Casi me da un ataque al corazón cuando te vi luciendo como si lo estuvieras besando. ¿Sabes lo que siento por la lealtad? Lo sé, cariño. Siento lo mismo, y nunca haría nada para lastimarte. Bueno, por favor recuerda eso. Está bien, abrázame fuerte y dime que me perdonas. Un par de semanas después, nos invitaron a cenar a Roger y Alice el sábado por la noche, pero tan pronto como terminamos de comer, llegó una llamada que Roger confundió con Alice. Alice trabajaba en un hospital local como enfermera de urgencias. Cuando colgó, se volvió hacia Alice. Era una sala de emergencias. Hubo un grave accidente automovilístico, varias personas resultaron heridas. ¿Quieren que vengas ahora mismo? Oh, me cambiaré de ropa y me iré. 10 minutos después, Alice se dirigía al hospital. Después de que ella se fue, Roger se volvió hacia mí y me preguntó si le ayudaría con un proyecto en su sótano mientras yo estuviera allí. Flo estuvo en silencio todo el tiempo, su rostro se apartó de mí. No pensé nada al respecto en ese momento, pero luego lo recordé. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer? Le pregunté, levantándome para seguirlo. Él en el sótano. Quiero que sostengas algo para mí mientras lo ato al techo. No es demasiado pesado, pero no puedo sostenerlo allí y sujetarlo al mismo tiempo, y Alice es demasiado baja para sostenerlo. Está bien, suena simple. Créeme, lo es, y solo tomará un minuto.
cuando bajamos las escaleras, me condujo a un poste de soporte de metal que estaba instalado junto a la estufa en el piso de arriba. Tomó una pequeña caja de metal con un cable de alimentación colgando de su escritorio y la levantó hasta el techo entre el tubo de soporte y la estufa. Noté que Flou nos había seguido escaleras abajo y estaba parada mirándonos con una sonrisa en el rostro. Nuevamente, no le di importancia a su presencia ni a la extraña sonrisa. «Ahora quiero que sostengas esto aquí mientras lo adjunto», me dijo Roger. «¿Qué es?», pregunté, levantando las manos para sostener la caja. Como Roger estaba parado entre la tubería y la estufa, tuve que envolver mis brazos alrededor de la tubería para presionarla contra el techo del sótano. «Te lo mostraré en un minuto, pero primero déjame conseguir mis herramientas». Desapareció detrás de mí en su escritorio, dejándome con una caja en mis manos. Regresó 1 o 2 segundos después, y no vi lo que tenía en la mano hasta que escuché 2 clics rápidos cuando algo duro y metálico apretó mis muñecas. De repente me di cuenta de que me habían engañado y me esposaron a una tubería. Giré la cabeza en estado de shock al ver a Roger acercarse a Flou y rodearle la cintura con el brazo mientras se paraban y me miraban. Mi mente estaba en confusión, pero logré decir: «¿Qué está pasando, Roger? Quítame estas esposas». «Bueno, amigo, sabes que no puedo hacer eso. Flou dice que le gustaron tanto mis impresiones que quiere volver a verlas, pero esta vez no queremos que tú ni Alice estén cerca para verlas». Con eso, él y Flou se dieron la vuelta y volvieron a subir las escaleras desde el sótano. Flou caminó y balanceó las caderas exageradamente. «Déjame ir. Estás yendo demasiado lejos esta vez, Roger, y te arrepentirás si no me dejas ir ahora mismo». «Cálmate un poco, cariño, solo quiero mirar algunas huellas», dijo Flou mientras desaparecían de la vista, riendo y riendo. Mientras luchaba con las esposas, tratando de averiguar si había alguna forma de liberarme, me di cuenta de la desesperanza de mi situación. La tubería se incrustó en el piso de concreto debajo y se atornilló a una viga y de acero arriba. Escuchando, pude verlos entrar al dormitorio principal directamente encima de mí, y escuché a Flou riéndose. Los zapatos cayeron sobre la alfombra sobre mí y escuché a Flou exclamar: «Oh, qué lindo y grande es. Más que la de Jim. Date prisa y quítate esta ropa, Flou». Mi rabia crecía minuto a minuto mientras continuaba luchando locamente con las esposas. «Vamos, hazlo. Flou, estás tan buena. Déjame hacer esto. Dios mío, se siente tan bien. Eso es, eso es. Es tan bonito». Escuché que la cama comenzaba a crujir sobre mí e imaginé que ellos lo hacían. Maldije las esposas y a mi cónyuge infiel sobre mi cabeza. Mis muñecas estaban crudas y sangrando mientras continuaba temblando y retorciéndome con las esposas. Mi mente estaba en un torbellino de emociones cuando escuché los sonidos que Roger estaba haciendo. Luego hubo silencio arriba durante unos minutos. Dejé de resistirme y me acosté en el duro piso de cemento con los brazos envueltos alrededor de la tubería. Sentí una tristeza terrible en mi corazón cuando finalmente escuché la exclamación de Flou. «Oh, ese fue un Roger realmente bueno. Algún día tendré que volver a ver tus huellas. Creo que deberíamos vestirnos y bajar a ver cómo está Jim». «Está bien, Flou, necesito descansar un minuto, pero Alice debería regresar poco después de esa llamada falsa que le envié, y no quiero que me vea en la cama contigo». Unos minutos más tarde, escuché pasos en las escaleras del sótano, pero no levanté la vista cuando llegaron al lugar donde estaba acostado. «Mira sus muñecas. Todos están cubiertos de sangre. Cariño, era solo una broma. No pasó nada. Dios mío, lo siento mucho. Date prisa, Roger, abre las esposas para que podamos vendarle las muñecas». «Oh Dios mío, oh Dios mío». Nunca pensé que se lo tomaría tan personalmente. Los miré, las lágrimas corrían por mi rostro mientras Roger buscaba a tientas la llave esposada. «Roger, será mejor que le des a Flou esta llave antes de desbloquearme y luego corras».
Cuando esté libre, haré que te arrepientas del día en que naciste. Roger me miró a la cara y en silencio le entregó la llave a Flou. Comenzó a moverse hacia las escaleras, mirándome con miedo cuando Flou comenzó a abrir las esposas. Cuando finalmente se quitó las esposas, escuché que la camioneta de Roger arrancaba y el chirrido de las llantas cuando se alejaba. De pie, miré a Flou, todavía en cuclillas en el suelo, y había una expresión de miedo en su rostro. Será mejor que encuentres otro lugar para quedarte esta noche, o podría causarte daños físicos graves, y será mejor que llames antes de intentar volver a casa. Las lágrimas corrían por su rostro ahora cuando comenzó a darse cuenta de la enormidad del dolor que me había causado. Oh, cariño, lo siento mucho. Era solo una broma. No hemos hecho nada. Flou, no quiero volver a escuchar estas tonterías de que es una broma. En cuanto a mí, mi percepción es que lo hiciste, y eso es todo lo que importa en este momento. De ahora en adelante, voy a actuar como si me hubieras engañado y engañado. Puede esperar una llamada de mi abogado en unos días. Hemos terminado, exclamé, girándome y subiendo las escaleras. No, Jim, por favor, no pasó nada, ella me aulló desde el sótano. ¿Qué les diré a los niños? No respondí y me dirigí a la puerta principal. Justo cuando me subía a mi auto, una Alicia muy loca se metió en su camino de entrada. ¿Dónde está mi estúpido marido? No hubo accidente y no me necesitaron en la ambulancia, exclamó al salir del automóvil. De repente notó mis muñecas. ¿Qué pasa, Jim? Querido Dios, mírate las muñecas. Déjame vendarlos por ti. Roger y Flo han inventado otra broma, Alice. Esta vez han ido demasiado lejos, y me estoy divorciando de Flo. Buen Dios, ¿qué han hecho? Puedes escucharlo de Flo y Roger. Me voy a casa y me vestiré yo misma cuando llegue allí. Puedes decirle a mi ex esposa que encontrará su ropa y sus cosas en el porche. Si quiere volver a nuestra casa, será mejor que obtenga una orden judicial. Oh, Dios mío, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron? Alice gritó frenéticamente, apresurándose a entrar en la casa. Me subí al auto y conduje a casa, todavía humeante adentro. Cuando llegué a casa, me lavé bien las muñecas con jabón antibacteriano, me apliqué un ungüento antibiótico y las vendé lo mejor que pude. Luego comencé metódicamente a empacar los trapos, cosméticos y otros artículos personales de Flo en bolsas de basura de plástico y a ponerlos en el porche. Sonó el teléfono mientras trabajaba, pero me negué a contestarlo o incluso a verificar el identificador de llamadas. Cuando terminé, cerré la puerta, me desvestí y me acosté en la cama. A pesar de que estaba destruida emocional y físicamente, no pude dormir durante mucho tiempo. Cuando me desperté por la mañana, el teléfono volvió a sonar, pero me negué a atender la llamada. Me levanté, me duché y desayuné. Luego se volvió a colocar las vendas en las muñecas. Alrededor de las 10 en punto, sonó el timbre y miré hacia afuera para ver a Alice parada en la puerta. Al abrirlo, le hice un gesto para que entrara. Bueno, realmente lo hicieron esta vez, ¿no? Dijo ella, entrando. Eso me temo. ¿Qué vas a hacer? Como le dije, me estoy divorciando de ella. Pero dicen que no pasó nada, fue solo una de sus bromas. Flo quiere hablar contigo desesperadamente. Mi percepción es que lo hicieron, y por lo que entiendo, esta es la realidad. Haré una cita con un abogado de divorcios a primera hora del lunes por la mañana, le dije con calma. Estás realmente enojado, ¿verdad? ¿No puedes esperar hasta que te calmes antes de decidirte a hacer algo tan drástico? Han estado invirtiendo el uno en el otro durante casi 24 años. ¿Quieres renunciar a él sin intentar salvar al menos algo? No voy a ser cornudo. Le he dicho esto a Flo muchas veces, y hasta donde yo entiendo, ella me engañó, y ahora se acabó. Pero afirman que no pasó nada. Solo hacían ruidos como si realmente hubiera sucedido. No sé si esto ha sucedido.
Son solo sus palabras. Era como si pudiera haber sucedido, y no tienen forma de demostrar que no sucedió. Entonces, tengo que estar de acuerdo con mi percepción de que esto realmente sucedió. Ella no me respetaba en absoluto. ¿No puedes dejar todo como está e ir a una consulta? Flo está terriblemente molesto por eso. Le advertí sobre este tipo de cosas la última vez, pero ella no escuchó. He terminado de hablar. Dejaremos que los abogados se encarguen. Si estás contento con el papel de Roger en esto, entonces puedes seguir viviendo con él, pero no cuentes conmigo. Solo dile a Roger que será mejor que se mantenga alejado de mí en el futuro. Todavía no he decidido qué hacer con Roger, pero realmente odio verlos romper por esto. Roger está muy arrepentido por todo esto y quiere que le transmita sus sinceras disculpas. Asegúrate de que entienda que nuestra amistad ha terminado. Por mucho que me gustaría seguir siendo amiga tuya, Alice, creo que sería mejor que no nos viéramos más mientras te quedas con él. ¿Hay algo que pueda decirle a Flo que pueda darle alguna esperanza de que la perdones? Si ella puede demostrarme que no tuvo nada con Roger, lo pensaré, y no tomo a Roger ni su palabra de que no pasó nada y que fue solo una broma. Siento que sucedió, y por eso sucedió. Está bien, Jim, se lo diré. Te voy a extrañar. Yo también te extrañaré, Alice. Ahora déjame cargar sus cosas en tu auto, y puedes llevárselas. Supongo que todavía lo tienes. Se mudará con su hermana esta tarde. Su hermana vivía al otro lado de la ciudad. Ella era viuda y vivía sola, por lo que habría un lugar para Flo, tal vez indefinidamente. Después de cargar las maletas de Flo en el auto de Alice, le saludé con la mano mientras se alejaba y luego regresé a la casa. Lo primero que hice fue buscar el número de un cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa. De repente me di cuenta de que si salía a trabajar el lunes y Flo regresaba a la casa y cambiaba las cerraduras, terminaría en la calle. Hice arreglos para cambiar las cerraduras el mismo día, luego desconecté mi teléfono y apagué mi teléfono celular. Pasé todo el día haciendo las tareas del hogar hasta que llegó el cerrajero. Después de que él se fue, me subí a mi auto y me dirigí al supermercado local, donde compré algunas cenas congeladas para comer durante una semana más o menos, y luego regresé a mi casa solitaria. Realmente extrañaba a Flo después de casi 24 años de vivir juntos, pero no pude deshacerme de mi enojo con ella y lo que ella y Roger me habían hecho. Esa noche, alrededor de las 7:30 am, estaba viendo televisión cuando sonó el timbre. Mirando por la ventana, vi a la hermana de Flo, Mary, parada en la puerta principal. Hola, Mary, fue mi saludo cuando abrí la puerta para dejarla entrar. Hola, Jim. ¿Puedo quitarte unos minutos? Por supuesto, Mary. Entra. Fuimos a la sala de estar, ella se sentó, y yo me senté en un sillón y le pregunté si quería algo de beber. Una Coca-Cola sería suficiente. Le compré uno y otro para mí y volví a la sala de estar. Supongo que sabes lo que está pasando, dijo, tomando un sorbo de su bebida. Sí. ¿Vas a pedirme que la lleve de vuelta? Si ese es el caso, entonces no deberías haber venido. No, ella me contó todo al respecto. ¿Cómo están tus muñecas? Ahora están costras, y todo debería estar bien. No veo signos de infección. Flo se alegrará de escuchar eso. Sabes que está casi lista para un ataque de nervios, especialmente porque no quieres hablar con ella, y por eso estoy aquí. Para enviar un mensaje. Más bien, más de un mensaje. Escucharé tus mensajes, pero no prometo nada a cambio. En primer lugar, ella te ama mucho y lamenta mucho lo que hizo. Vale, ¿hay algo más? Ella quiere que sepas que está dispuesta a hacerse la prueba del detector de mentiras para demostrar que no está mintiendo cuando dice que no le pasó nada a Roger ni a nadie más. Esa es la única prueba que puede ofrecerte. Era una nueva oportunidad en la que no había pensado, y lo pensé durante unos minutos mientras Mary me miraba fijamente, sin dejar de beber su Coca-Cola.
Me parece normal, pero quiero poner algunas condiciones. En primer lugar, los resultados que prueban que ella no lo tuvo con Roger no significan que la recuperaré. En segundo lugar, Roger tendría que hacerse la misma prueba, y los resultados de su prueba tendrían que coincidir con los de ella. En tercer lugar, necesito la aprobación de la persona que realiza las pruebas y las preguntas, y en cuarto lugar, no pagaré las pruebas. Eso me parece razonable, Jim, pero no puedes estar más seguro de que la recuperarás si los resultados de las pruebas muestran que no mienten. No, ella me lastimó profundamente, e incluso si la recupero, pasará mucho tiempo antes de que la perdone. Está bien, Jim. Le daré tus términos. Realmente lo siento por eso. Quería enojarme con ella por su estupidez cuando apareció en mi casa esta tarde, pero era una visión tan patética que no creo que nada de lo que pudiera haber dicho la hubiera hecho sentir peor. Ella sabe que hizo algo muy estúpido y también te causó un dolor terrible. Voy a tener que darle algunas pastillas para que duerma esta noche. También quiero decirles que ella llamó a sus hijos y les contó lo que había hecho. Creo que se sintieron un poco ofendidos con ella, ya que no había dejado de llorar desde que habló con ellos. Bueno, será mejor que regrese y entregue tu mensaje. Gracias por la coca. Está bien, Mary. Gracias por venir hasta aquí. Aprecio tu preocupación. Después de que ella se fue, me senté a pensar en la situación. Parte de mi enojo inicial se había enfriado un poco, y ahora podía pensar con más claridad sobre lo que quería. Decidí tomar una copa primero y fui a la oficina donde estaba mi gabinete de bebidas, serví un vaso medio lleno de whisky escocés y luego fui a la cocina a agregar un cubito de hielo. Sin regresar a mi asiento, deambulé por la casa, mirando todas las cosas que eran recuerdos de nuestra vida matrimonial juntos. ¿Realmente quería terminar con esto? El timbre de la puerta me despertó de mi ensueño y recuerdos. Mirando por la ventana, vi a nuestra hija Patty parada en la puerta principal, con un aspecto obviamente infeliz. Oh, pensé. Acababa de descubrir que las cerraduras habían sido reemplazadas y que su llave no funcionaba. Después de abrir la puerta, Patty entró de inmediato, mirándome con hostilidad. ¿Qué pasa con las cerraduras, papá, y por qué no contestas el teléfono? Tuve que conducir 150 millas para averiguar qué estaba pasando. Lo siento, Patty, no quería hablar con tu madre. Escuché de tu tía Mary que ella te contó lo que hizo. Sí, y estoy realmente enojada contigo por echarla solo por una broma. ¿No puedes perdonarla y dejarla volver a casa? Cuando me llamó para decirme lo que había hecho, me di cuenta de que había sido una completa tonta. Patty, era más que una broma, y le advertí antes que no me gustaba la forma en que ella y nuestro amigo Roger continuaban sus bromas, pero ella no estaba escuchando. No pude sacarle mucho provecho a mi mamá por teléfono, pero entiendo que fue solo una broma. ¿Qué tenía de malo? Continué hablando de lo que había sucedido. Comencé contándole sobre la broma del lápiz labial manchado que tuvieron antes y sobre nuestras discusiones posteriores. Luego le conté sobre la maldita broma, me arremangué y le mostré las cicatrices en mis muñecas. Oh, papá, esto es terrible. ¿Fue eso cuando la echaste? Sí, puede que lo hayan tenido. Realmente sonaba como si estuvieran hablando porque sé los sonidos que hace tu mamá cuando lo hace. O eso, o son muy buenos actores. Entiendo que lo hicieron, y esta es mi realidad hasta que ella pueda demostrar lo contrario. Le pedí a tu madre que se hiciera la prueba del detector de mentiras y le pedí a Roger que se la hiciera. Si se confirman los resultados de la prueba, tendré que creerle, pero ella me lastimó mucho, y el hecho de que pensó que aguantaría ser un debilucho y un cornudo y reírme a carcajadas de su supuesta broma. Tal vez todavía no pueda vivir con ella de nuevo. Realmente lamento todo esto, papá. Espero que tú y mamá puedan manejar esto, porque los amo a los dos, a pesar de lo que ella hizo. Estoy tratando de lograr esto, cariño, porque realmente extraño a tu mamá, pero todavía no puedo aceptar su falta de respeto por mí. Está bien,
Papá, supongo que no puedo pedir más. Ahora que sé lo que pasó, voy a visitar a mi mamá y ver si puedo calmarla. Probablemente pasaré la noche en casa de la tía Mary, y tengo que volver a la escuela mañana. Por favor, enciendan sus teléfonos para que pueda ponerme en contacto con ustedes, y sé que Eric también quiere hablar con ustedes. Lo llamaré y le haré saber qué está pasando. Él está en ese trabajo al norte del estado e intentó llamarte después de que mamá lo llamara. Está bien, cariño, volveré a encender los teléfonos tan pronto como te vayas. Dame un abrazo. La abracé y la abracé hacia mí. Se parecía tanto a su madre que a veces daba miedo, y la amaba mucho. Ella siempre ha sido mi hija. Adiós, papi, me dijo, abriendo la puerta de su auto. Le saludé con la mano cuando ella salió del camino de entrada y se dirigió a la calle. Luego volví a mi bebida solitaria, encendiendo mis teléfonos nuevamente. Un par de días después de que Mary, la hermana de Flou, me visitara, me llamó y me dijo que Flou había aceptado mis condiciones para una prueba de detector de mentiras, y convenció a Roger de que también aceptara. Roger acordó pagar su propia prueba para mostrar su remordimiento por participar en la broma. Mary también me dio el nombre y el número de teléfono del administrador de la prueba. Mi enojo con Flou por participar en la broma se había enfriado un poco, pero me sentía tan deprimida que si ella me amaba y no lo hacía con Roger, ¿cómo podía participar en una broma tan humillante para mí? Poco a poco estaba llegando a la conclusión de que tal vez su amor por mí había pasado, a pesar de sus protestas por querer volver a estar conmigo. Puede reducirse a una simple decisión de si quiero un matrimonio sin amor si las pruebas demostraron que no sucedió. Flou intentó llamarme varias veces, pero colgué cuando escuché su voz. Después de eso, toda su comunicación conmigo pasó por su hermana y recibí llamadas diarias de ella. Principalmente sobre lo arrepentida que estaba Flou y cómo quería volver a casa, pero les decía que no tomaría una decisión hasta que pasaran las pruebas del detector de mentiras. Alrededor de este tiempo, nuestro hijo, Eric, comenzó a llamarme, rogándome que perdonara a su madre y la dejara volver a casa. Traté de explicar lo que sucedió y por qué fue tan difícil para mí debido a las acciones de su madre, pero él no podía entender mi dolor y seguía insistiendo en que la dejara volver a casa. Me di cuenta de que podría terminar en una relación distanciada con mi hijo si resulta que nos divorciamos. Fue un consuelo saber que nuestra hija, Patty, entendió mejor por lo que estaba pasando y me apoyó más. Después de recibir información de Mary sobre el nombre del administrador de la prueba, llamé a varios amigos involucrados en asuntos legales y policiales y descubrí que la policía usaba a menudo a este tipo, y me aseguraron que realizaría una prueba imparcial. Después de llamar, concerté una cita con él al día siguiente. Descubrí que Flou y Roger ya se habían puesto en contacto con él y que había programado una prueba para cada uno de ellos en 2 días. Ambos enumeraron mi nombre como parte interesada con autoridad para controlar las preguntas que se hacen. Al día siguiente, le expliqué a mi jefe que necesitaba un poco de tiempo personal y bajé a la oficina de los administradores de la prueba. Su nombre era Jack Harlan, y le expliqué cuál era el problema, y necesitaba resolverlo con sus pruebas para determinar si Flou y Roger lo estaban haciendo o no. Discutimos las preguntas que haría, y me dijo que haría las mismas preguntas a Flou y Roger, compararía las respuestas que recibió de ambos y me daría un informe final por escrito. Estuvo de acuerdo en que si los resultados de las pruebas de ambos bromistas coincidían, daría confianza de que no había cama. Si ese no fuera el caso, probablemente nunca habría podido volver a confiar en ella, y el divorcio era inevitable. Si las pruebas demostraban que ambos mentían, podría iniciar inmediatamente el proceso de divorcio. Por lo que pude ver, no fue difícil. Volví a trabajar sintiéndome más segura de que pronto descubriría si la cama estaba involucrada. Sin embargo, en el fondo sabía que se avecinaban decisiones difíciles. Durante los siguientes 3 días, fui a trabajar como de costumbre y me quedé hasta tarde para no regresar a una casa vacía. Comí en un restaurante cercano, y cuando llegué a casa, bebí whisky y luego me acosté en mi cama vacía. Era difícil Encontré algo que realmente necesitas ver.
Roger está en el centro de pruebas, ¿puedes venir ahora mismo? El tono de su voz no auguraba nada bueno, así que rápidamente me dirigí a la casa de al lado. Según nuestra costumbre, entré por la puerta principal y escuché a Alice gritar que estaba en el estudio. Entré y vi que estaba sentada frente a su computadora de escritorio, había una expresión de preocupación en su rostro. Jim, quiero que veas algo. Acerqué una silla. Jim, Roger ha estado actuando un poco reservado desde el martes. Un par de veces pasé por esta puerta y él minimizó apresuradamente algo en el monitor. Además, a veces sale de la habitación cuando habla por teléfono. Ayer, estoy bastante seguro de que estaba hablando por teléfono con Flo. Acabo de tener la primera oportunidad de mirar nuestra computadora sin ella en la casa. Con estas palabras, Alice hizo clic en el icono de Google en la parte inferior de la pantalla, luego de lo cual se abrió la aplicación. No sé si Roger entiende que si no los eliminas, se guardarán todas las búsquedas de Google. Esta es la historia de su búsqueda desde el martes. Se me heló la sangre en las venas cuando leí algo de lo que se había investigado. Había 4 opciones diferentes sobre el tema, como hacer trampa en una prueba de detector de mentiras. Alice y yo nos sentamos una al lado de la otra durante los siguientes 30 minutos y leímos muchas de las páginas que el esposo de Alice estaba revisando. Cuando habíamos leído lo suficiente, nos retiramos a su sala de estar y discutimos lo que pensábamos que significaba todo. Todavía estábamos hablando cuando escuchamos que el auto de Roger se detuvo afuera. Pronto se abrió la puerta principal y él entró. Me miró con recelo, murmuró un saludo, luego se acercó al sofá frente a Alice y a mí antes de sentarse. Si no lo hubiera estado observando, podría no haber notado la leve cojera cuando cojeaba de la pierna izquierda. Esa era la única respuesta que necesitaba. Ray, creo que pasaste la prueba con gran éxito. A decir verdad, estaba bastante seguro de que ese día no había pasado nada de todos modos. Por el rabillo del ojo, vi a Alice mirarme perpleja. Roger regresó antes de que pudiera contarle mi plan. Si estás dispuesto a jurar que tú y Flo nunca volverán a hacer trucos mientras estén vivos, estoy listo para venir y estrecharte la mano para dejar todo esto atrás. Probablemente ni siquiera me molestaré en leer el informe. Su rostro mostraba un gran alivio, y de buena gana me dio su palabra de que juraría. Sonriendo, me levanté y caminé hacia él. Se levantó lentamente para encontrarse conmigo. Extendiendo mi mano derecha, di otro paso y me paré firmemente sobre su pie derecho. Tal movimiento debería haber causado una ligera molestia. En cambio, la sangre drenó de su rostro antes de soltar un grito escalofriante, arrojando su cuerpo de regreso al sofá. Desesperado, sacó su pie de debajo del mío con ambas manos antes de arrancarse el zapato. Alice y yo vimos cómo finalmente se desprendió el zapato. Pudimos ver sangre goteando de su calcetín. Él seguía gimiendo. Una mirada de reojo a Alice me dijo que estaba avergonzada por la sangre. Continué mirando su rostro, sonriendo, cuando vi caer el centavo, y ella hizo la conexión entre lo que habíamos leído antes y la herida en la pierna de Roger. No me molestaré en leer el informe, porque sé que será una completa tontería. ¿Ese clavo que clavaste en tu zapato cuando lo presionaste mientras respondías sus preguntas de seguridad ayudó a ocultar tus mentiras? Tenía que suceder, ¿no? Hazte sudar, aumenta tu ritmo cardíaco con preguntas inofensivas para que cuando lo cuentes, los resultados no parezcan una mentira. El dolor en el rostro de Roger disminuyó un poco, reemplazado por una expresión de desesperación mientras miraba de mí a Alice. Sí, hice trampa, y le dije a Flo cómo hacerlo. Pero no por la razón que crees, amigo. ¿En serio? Vamos a escucharlo, Alice, debería ser bueno. Alice y yo nos sentamos de nuevo, y Roger presionó suavemente la suela para detener el sangrado. Miré a Alice y la vi fruncir el ceño ante el desorden que había hecho en el suelo. Pensé en sugerirle que le hiciera limpiar la alfombra con la lengua. Para darle lo que le correspondía, Roger no pareció pensar qué decir para darle un giro a este nuevo desarrollo.
no sabíamos qué preguntas le hiciste al tipo. ¿Qué tiene de difícil la pregunta? ¿Durmieron los dos? Lo interrumpí. Sí, sé que los dos lo habríamos aprobado con honor, pero temíamos que te metieras en algo más sutil. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, nuestro comportamiento siempre ha sido tal que pasa la prueba del matrimonio. En ese momento, Alice intervino enojada en la conversación. Y la respuesta a esa pregunta obviamente fue un gran no. De lo contrario, ¿por qué te molestarías en clavarte un maldito clavo en el zapato antes de la prueba? Supongo que el hecho de que vinieras con el clavo todavía adentro significa que olvidaste traer tus zapatos de repuesto o un juego de alicates. Nunca has sido bueno pensando en el futuro, ¿verdad? Por favor, cariño, no quería perderte, y Flo ciertamente no quería perder a Jim. Entonces, mi querido esposo, ¿cuándo y qué hiciste para que no pasaras la prueba del matrimonio? Roger se movió en su silla y respondió en voz muy baja. Fue ese día. Solo queríamos fingir que estábamos haciendo algo arriba. Estaba acostado boca arriba y Flo se sentó ahorcajada sobre mí. Como puedes imaginar, los dos estábamos completamente vestidos, agregó apresuradamente. Saltamos de un lado a otro para hacer crujir la cama, y ni siquiera recuerdo quién la inició, pero de alguna manera terminé frotándola debajo de su falda. Los dos lo hicimos de verdad. Fuimos tan estúpidos. Estaba un poco confundido. Soy un buen juez de carácter, y olía a veracidad. Si ese no era el caso, Roger era extremadamente bueno inventando excusas sobre la marcha. Miré a Alice. ¿Eso es suficiente para ti? No, de ninguna manera. Esta pareja ha demostrado que son mentirosos e intrigantes tan consumados que ni remotamente estoy satisfecho. Roger, ponte un antiséptico en la pierna, átala y luego creo que será mejor que te vayas. Necesito pensar en algo, sin mencionar limpiar otro de tus adorables líos, espetó Alice, señalando una mancha en la alfombra a los pies de Roger. Si Roger no era un actor fantástico, la expresión de horror en su rostro indicaba que estaba increíblemente preocupado por el futuro de su matrimonio. Él soltó. Tengo un video. Alicia. ¿Qué? Mi pregunta sonó casi simultáneamente. ¿Qué video? Sonábamos como una versión enfermiza de dos personas cantando en armonía. Instalé una cámara de video en nuestra habitación antes de esposarte en el sótano. Lo filmé todo. Le gané a Alice al puñetazo. Entonces, ¿por qué no dijiste eso hace unos días? Roger no necesitaba responder a esa pregunta. Si el video los mostrara tocándose, incluso completamente vestidos, no sería algo que dos cónyuges que intentan desesperadamente reconciliarse con sus parejas quisieran hacer público. Por ejemplo, creo firmemente que el límite de la infidelidad va mucho más allá de la cama real. Cualquier forma de intimidad, incluso un beso en los labios, estaría sobrepasando los límites. Quería, pero Flo pensó que te asustarías. Le dijimos a Roger que se vendara la pierna y luego nos mostró el video. Mientras él estaba fuera de la habitación, le envié un mensaje a Flo. No pude resistirme a clavar un clavo en su ataúd de miedo. Quítate el clavo del zapato y ven a casa de Alice. Roger nos va a mostrar el video. Por lo general, está a un minuto a pie de la casa de Mary a la nuestra, pero pasaron unos buenos 35 minutos antes de que tocaran a la puerta. Alice lo abrió y dejó entrar a Flo y a su hermana Mary. El maquillaje de Flo estaba arruinado y sus ojos estaban rojos. Mary explicó que mi esposa entró en pánico tan pronto como leyó mi mensaje y se dio cuenta de que la había pillado jugando a las uñas. Flo no parecía tan tranquilo con los resultados de la prueba como Roger cuando llegó a casa por primera vez. Mary simplemente me miró y levantó las cejas ante el comportamiento autodestructivo adicional de Flo. Flo trató de abrazarme, pero la senté en el sofá a mi lado. Ella continuó mirándome a la cara, supongo, para entender cómo me sentía. Me preguntaba si Mary tenía alguna idea de lo que había en el video.
Alice y yo no nos quedamos de brazos cruzados durante esos 35 minutos. Nuestra conversación giró en torno a lo que probablemente haríamos si el video resultara ser exactamente lo que dijo Roger. Alice ya había decidido que probablemente perdonaría a Roger por dejar que la situación en el dormitorio se saliera de control, es decir, después de dejarlo cocinar un rato. Yo era más ambivalente. Mi reflejo emocional fue que mi esposa me traicionó, lo cual, como siempre juré, fue imperdonable. Sin embargo, mis circuitos lógicos estaban más tranquilos. Flo ha sido una esposa modelo durante 24 años, y nuestros hijos ya han dejado en claro que estarán devastados si no la perdono. Un minuto después de que todos se acomodaran, Roger apareció con su computadora portátil. Una unidad flash USB sobresalía de un puerto y un cable sobresalía del otro. Puso la computadora al lado del televisor y la encendió. Me pareció extraño que simplemente no pusiera la memoria USB en el televisor, pero luego recordé que Alice me decía que él no era tan experto en tecnología. Tan pronto como la imagen en la pantalla de la computadora coincidió con la imagen en el televisor, Roger murmuró otra disculpa y presionó el botón de reproducción. Flo apartaba la vista de todos los demás en la habitación y del televisor. Ella conocía mi posición sobre la fidelidad, y debió haber sido una situación terriblemente incómoda para ella. Mary miró fijamente la pantalla, como si no tuviera idea de lo que iba a suceder. Roger parecía más relajado de nuevo. Se sentó junto a Alice e intentó agarrarle la mano, pero ella la apartó. El clip solo duró unos 10 minutos y mostró prácticamente lo que Roger ya había descrito. Era casi completamente diferente a una cama. Unos segundos después de que todo comenzara, aparecieron ambos personajes principales, completamente vestidos, como dijo Roger. Flo lo volteó boca arriba, luego se sentó ahorcajada sobre él, regresó a la cámara y dijo palabra por palabra lo que escuché cuando estaba esposado en el sótano. Vimos que fue Roger quien inició el juego con las manos, pero solo tenía unos segundos de ventaja sobre Flo. Fue muy difícil para mí observar esto por varias razones. En primer lugar, porque ningún hombre con autoestima y fuera de un grupo de cornudos locos quiere ver a su esposa con otro chico en tal situación. En segundo lugar, me causó un feo estrés postraumático cuando escuché las palabras que me habían devastado tanto hace menos de una semana nuevamente. Hizo que mis muñecas ardieran y palpitaran en memoria de mi impotencia para evitar lo que estaba sucediendo en la habitación de arriba. Aproximadamente a la mitad, cerré los ojos e intenté bloquear el ruido. No volví a abrir los ojos hasta que el silencio que siguió a sus clímax mutuos llenó la habitación. El silencio nunca ha parecido tan fuerte y penetrante. A juzgar por el silencio en la habitación, ni siquiera se podían escuchar los sonidos normales de la respiración. No estaba solo en mis sentimientos. Me quedé mirando la pantalla, viendo a Flo y Roger separarse muy rápidamente antes de abandonar el campo de visión de la cámara. El video se detuvo, mostrando una cama vacía. El completo silencio en la habitación duró varios segundos desagradables después de que terminó el clip. Mary miró a Flo con disgusto. Roger miró a Alice con esperanza. Flo se centró en la mancha del suelo de la esquina. Alice rompió el silencio, quien se puso de pie de un salto, seguida rápidamente por Roger. Eres una mujer maloliente e infiel. Las palabras de la pequeña enfermera fueron impactantes. Lo peor que le he oído decir en el pasado fue maldita. Roger ciertamente estaba conmocionado, a juzgar por la expresión de su rostro. El crujido cuando su palma abierta tocó su mejilla fue como un disparo. Ella estaba echando espuma por la boca. Honestamente puedo decir que nunca había visto a alguien tan enojado. Pero, cariño, no te atrevas a tocarme, pequeño traidor traicionero. Roger se agachó y así evitó una segunda bofetada en la cara. Hizo una mueca, colocando su peso sobre su pierna derecha. Parecía confundido. Todo el video fue terrible. ¿Pero por qué? Invitamos a Jimmy Flo al final de la tarde, ¿no? Íbamos a sentarnos afuera en el patio, ¿no? ¿No te acuerdas, querida? Preguntó Alice,
aunque sonaba más como un gruñido. Pero decidimos pasarlo adentro porque había estado lloviendo todo el día. ¿Te acuerdas ahora? Roger todavía parecía confundido, pero asintió de acuerdo con lo que Alice estaba diciendo. Alice señaló furiosamente a la pantalla del televisor. Mira esto, tonto. La luz del sol entra por la ventana. Fue filmado no solo en un día soleado, sino también por la mañana. Esta ventana pierde la luz solar directa antes del mediodía. Inventaste toda la historia, ¿verdad? El rostro de Roger perdió su expresión confusa y asumió una expresión de horror. Eso era todo lo que necesitaba para admitir su culpa. El repentino cambio mental de considerar el perdón a una solución irreconciliable fue vergonzoso, y odio sentirme avergonzado. Pude y, de hecho, estuve de acuerdo en que podría haber una buena razón para hacer trampa en una prueba de detector de mentiras. Solo había una razón por la que falsificaron el video. Los siguientes segundos fueron muy tensos. Flou gimió en voz alta y salió corriendo por la puerta. Mary se quedó allí sentada atónita. Alice se acercó a Roger, quien trató de pasar junto a mí para usarme como escudo. Di un paso y apoyé el pie en su pierna lesionada con todas mis fuerzas. Instintivamente, se dobló. Cuando su cabeza alcanzó una posición casi horizontal, se encontró con mi rodilla yendo hacia el otro lado. Su cabeza se sacudió de nuevo, brotando sangre de su nariz aplanada. Se unió a Flou en un vuelo precipitado lejos de casa. Los tres estábamos atrapados en una imagen terrible. Alice se quedó temblando, con lágrimas rodando por su rostro. Sabía exactamente cómo se sentía. Por segunda vez en una semana, el hombre al que amé incondicionalmente durante casi un cuarto de siglo hizo trizas mi corazón. Que fuera la misma persona la que me había dado esperanzas entre episodios fue doblemente abrumador. Mary continuó sentada y mirando fijamente la pantalla del televisor, supongo atónita por la estupidez de su hermana. Estúpido y, si soy juez, horrorizado por las mentiras que Flou sin duda le dijo durante la semana pasada. Me acerqué a Alice y la abracé. La abracé mientras temblaba incontrolablemente por el fin de su matrimonio. Yo siempre he preferido llorar en privado. Lo habría hecho más tarde. Aquí y ahora tenía frío, clínicamente tranquilo, como sucede en una crisis, y ya había comenzado a hacer una lista de preguntas y líneas de investigación. Y ya estaba empezando a arrepentirme de haber permitido que Roger se fuera solo con la nariz rota. Miré a Mary, preguntándome por qué se quedó. ¿Fue para disculparse por su participación en todo esto una vez que nos resolvimos? ¿Fue la incapacidad de apartar la vista de la contemplación del choque de trenes justo frente a ella? ¿O deberíamos haber esperado hasta calmarnos para defender a su hermana de nuevo? Incapaz de responder a esta pregunta sin romper el contacto con Alice, y sin tener intención de hacerlo, dejé que mi mente se volviera loca a gran velocidad. Que Roger era bastante inteligente, un hábil manipulador y un buen actor ahora era obvio. Aunque no parecía ser tan inteligente como Alice. Si ella no hubiera notado el toque de luz solar, probablemente todavía seríamos parte de dos parejas exitosas incluso ahora. Mirando hacia atrás, se puede decir que el video rehecho fue inspirado. Todavía me costaba reconciliarlo con el hecho de que estaba fingiendo. Apostaría mi vida a que la banda sonora coincidía con las palabras que escuché ese fin de semana. La inevitable conclusión lógica que la confianza llevó a encajar exactamente en la misma ranura de mi mente, como la penúltima pieza de un rompecabezas. O duplicaron la vieja banda sonora con nuevos marcos visuales, o copiaron las palabras y los sonidos en tiempo real. Ambos guiones se basaron en el hecho de que grabaron sus acciones durante el episodio original. De repente, las acciones de Roger, reproducir el archivo a través de su computadora portátil, tuvieron sentido. Después de abrazar a Alice por última vez, la dejé en el sofá y me acerqué a la computadora portátil. Gracias a Dios, aún no ha entrado en modo de suspensión, lo que requeriría una contraseña para restaurar el acceso. Estúpido, pensé para mí mismo. Si ese fuera el caso,
podría mirar la unidad flash en otro dispositivo. Obviamente, mi cerebro también estaba nublado por todo lo que sucedió. Con los dedos bailando sobre las teclas y el mouse, cerré el software de reproducción de video para presentarlo en la pantalla del explorador, lo que nos informó que acabábamos de ver yo y Flow filmando 8. También había archivos marcados del 2 al 7. En el contexto de los otros, 2 archivos más se destacaron como banderas. Uno se llamaba Yo y Flow el original, el otro se llamaba El sótano. Hice doble clic en el último, luego me deslicé a lo largo de la barra de progreso unas 3/4 partes del camino. Allí fui nuevamente suspendido de ese bar en el maldito sótano, filmado por una cámara obviamente oculta. Cerré el clip, hay demasiados malos recuerdos. El archivo marcado como original era mucho más grande que los posteriores. Después de mirar a Alice y recibir su aprobación, presioné este botón. Daba al dormitorio de Roger y Alice. La vista era diferente a la de los 8 videos, y me hizo correr por el pasillo hasta esa habitación para comparar las dos vistas. Medio minuto de trabajo de detective me llevó a la conclusión de que la cámara original probablemente estaba escondida en una estantería, mientras que las versiones posteriores probablemente fueron filmadas desde una cámara montada en un trípode al pie de la cama. Cuando regresé a la sala de estar, el pequeño mostrador en la parte inferior de la pantalla mostraba 1 minuto y 5, faltando más de 1 hora. Roger obviamente tampoco sabía editar. Salté 20 minutos hasta el final, luego avancé a intervalos de 30 segundos hasta que comenzó la acción. Después de retroceder medio minuto, me senté en el sofá junto a Alice y le agarré la mano para apoyarme, tanto a mí como a ella. Digamos que la versión original era muy diferente de las posteriores. Lo único que tenían en común era que todo comenzó con Flow empujando a Roger sobre su espalda. Unos 25 segundos después, escuché a Alice y Mary jadear al unísono. Debido al ángulo en el que se filmó el video, se podía ver el rostro de Flow mientras giraba la cabeza hacia un lado y miraba hacia abajo y hacia la izquierda de la cámara. En otras palabras, a una rejilla a nivel del piso, que se abría a un canal a través del cual los sonidos en los que se basaba su broma se transmitían al sótano de abajo. El sótano donde estuve cautivo. La expresión de Flow, la que hizo jadear a las dos damas, fue repugnante. Mi esposa sabía perfectamente lo que estaba pasando por mi cabeza en el sótano esa noche, y a ella le encantó. Mi propia esposa, siempre amorosa, se complacía en atormentarme mentalmente. Estaba luchando contra una fuerte necesidad de vomitar. Cuando Roger vio en la pantalla donde estaba enfocada la mirada de Flow, sonrió maliciosamente. Demasiado conmocionados para comprobar la hora, pero deben haber sido unos segundos después, todos vimos cómo Roger le daba la espalda a Flow. Mientras se arrodillaba a su lado, tanteando con el cinturón y los pantalones, Flow levantó su falda sobre la pantalla y le arrancó la ropa, arrojándola hacia una chimenea invisible. El resto del video reprodujo más o menos lo que imaginé mientras estaba en el sótano. Mirando hacia atrás sabiamente, creo que fue el brutal disfrute de la situación por parte de Flow lo que envalentonó a Roger y estimuló la secuencia posterior de eventos. Dicho esto, si fuera un jugador, apostaría dinero a que esta era la primera vez para Roger y Flow, y el video ciertamente mostró que lo que comenzó como una situación relativamente inocente rápidamente se salió de control. Estaba bastante seguro de que Roger sabía que disfrutaba viendo humillar a la otra persona, pero era probable que Flow se hubiera topado con su torcedura ese día. Después de que terminó el programa, Mary me preguntó si Flow y yo teníamos futuro. Por su comportamiento, pude ver que no era optimista. Me detuve al menos 1 minuto para ordenar mis sentimientos. No, no en esta vida, Mary. Irónicamente, si Flow se hubiera acercado a mí después y me hubiera dicho que todo comenzó como una broma, pero se salió de control, como se veía en el video original, entonces tal vez habría pensado en perdonarla. Pero no, ella y este tipo conspiraron para falsificar la historia y engañar en la prueba del detector de mentiras. Este es un nivel de engaño del que ni siquiera pensé que ella fuera capaz. Me hace preguntarme que tan bien la conozco. ¿De qué más me engañó? Además,
Aún no hemos visto todos los videos de ejercicios. Después de su error inicial, regresó y al menos se puso en contacto con Roger una vez más. Lo siento, Mary, pero se acabó entre nosotros. Mary asintió sombríamente. Por favor, no la destruyas públicamente, Jim. Solo humillaría a tus hijos. Si me das una copia del video, se lo explicaré con calma a mamá y papá, a Flo e incluso a tus hijos, si es necesario. Asentí y le di las gracias. Ella se fue tristemente, pero con una expresión decidida en su rostro. Alice ya abrió la guía telefónica en la sección legal. Alice y yo nos hemos estado consolando durante semanas. Sin embargo, estaba claro que cualquier relación está condenada a los malos recuerdos, y nos separamos como amigos. Salía de su casa tarde una noche después de consolarla una vez más cuando me encontré con un Roger enojado en su patio delantero. ¿Cómo podría esperar reconciliarse con Alice cuando la veía 5 veces por semana? ¡Qué tonterías! Después de buscar posibles testigos, me complació mucho romperle la nariz nuevamente. Estaba muy orgulloso de mí mismo por no hacerle peor a nadie. El recuerdo de esa sonrisa sádica en su rostro, justo antes de terminar mi matrimonio, sería suficiente provocación. Alice terminó prácticamente crucificándolo en el divorcio. Cuando él exigió su parte de los bienes, ella, con toda mi bendición, amenazó con que lo acusaría de restricción ilegal de la libertad, usando el video de mí en el sótano como evidencia. Redujo sus pérdidas y desapareció poco después. Igual de bien. Debo haber estado mintiendo. Tal vez podría haber ignorado la humillación pública de mí mismo, y no me importaba la imagen de Flo, pero no quería avergonzar a mis hijos ni a la familia extendida de Flo. Poco después de romperle la nariz al imbécil, aproximadamente una semana después de la sesión de video, recibí un mensaje de Flo en el que se preguntaba si el hecho de que no hubiera lanzado el clip para sus hijos, familiares y amigos significaba que ella y yo teníamos una oportunidad en el futuro. El hecho de que ella se refiriera solo a un clip me dijo que no sabía que yo había visto el original. Probablemente asumió que Roger no sería lo suficientemente estúpido como para dejar todos los clips en un palo. El mensaje también me recordó que no le envié clips a Mary. No escuché nada sobre mis hijos esa semana, pero dado el egocentrismo de los jóvenes, ¿fue una sorpresa? También implicaba que Mary y Flo no se comunicaban. Tal vez fue porque Mary estaba enojada, o tal vez fue porque Flo estaba demasiado avergonzado. Llamé a Mary para confirmar que todavía estaba bien, para obtener el video, estaba bien. Fue durante la misma conversación que descubrí que Flo había regresado con sus padres. Cuando copié la toma 8, así como la original en DVD, recordé que en realidad no había visto la toma 2 a 7. Entonces lo hice. En el medio, convirtieron todas las partes blandas o indulgentes restantes de mi corazón en concreto inflexible. La toma 2 estaba mucho más cerca del original que de su ideal desinfectado. Empezaron a leer el guión y a hacer todo como una vaquera vestida, pero volvieron a perder el control, se arrancaron la ropa y empezaron a copulan como animales. Las tomas 3 a 5 fueron intentos serios de hacer todo bien, pero terminaron prematuramente cuando uno u otro de ellos comenzó a reírse o abandonó el guión. La toma 6 fue la peor. No sé si Roger olvidó apagar la cámara o no, pero después de un entrenamiento interrumpido con ropa, le dijo a Flo que tenía una sorpresa para ella. Salió de la habitación y regresó con algo que insertó en la parte trasera del televisor del dormitorio. Muy pronto me di cuenta de que era una tarjeta SD de una cámara en el sótano. Agarrando el control remoto, Roger debe haber presionado el botón de reproducción. No podía ver la pantalla ya que estaba al mismo nivel que la cámara, pero escuché lo suficiente de la banda sonora para asegurarme de que no hubiera dudas. Decir que ambos perdieron el control sería una gran subestimación. La misma expresión repugnante apareció en sus rostros que estaba en el rostro de Flo en la versión original. De nuevo, ninguno duró mucho. Después de que ambos se recostaron en la cama, Flo comenzó a regañarlo. Después de que ella limpie,
no tendrán tiempo de hacer el video correctamente antes de que Alice tenga que volver a casa, y a juzgar por lo que Roger le contó sobre la lista de tareas pendientes de Alice, solo tuvieron la mañana siguiente para arreglarlo todo. Fueron traicionados por el sol de la mañana en su siguiente intento. Todo esto de una mujer que se comportó angustiada con su esposo, hijos y hermana. Casi cancelé el trato y copié el clip a todos en la libreta de direcciones de Flow antes de calmarme y darme cuenta de cómo afectaría a mis hijos. Fui en busca de Roger, pero para entonces ya se había ido de la ciudad. No, Flow no será perdonado, y desafortunadamente, Roger no tendrá una tercera nariz rota. Le envié todos los clips a Mary con la nota de que si obtengo información de alguien sobre mi maltrato a Flow, publicaré el video completo. Ella debe haber hecho un buen trabajo, porque uno por uno los padres de Flow, Eric y Patty, llamaron para decirme que entendían por qué se rompió mi matrimonio. Más tarde descubrí que Mary les había contado toda la historia y se ofreció a mostrar los clips como prueba. La madre de Flow fue la única que aceptó su oferta, sin apenas creer la historia. Aparentemente, vomitó en medio del clip original. Después de eso, Flow no se resistió al divorcio. A través de Mary, supe que había escapado de la atmósfera tóxica en la casa de sus padres alquilando un pequeño apartamento. Flow me envió una carta sincera disculpándose por su comportamiento e intento de encubrimiento. La soledad que sentía gritaba desde las páginas. Ella suplicó perdón, pero solo para llegar a un acuerdo consigo misma. Sus súplicas para que la perdonara por el bien de sus padres, nuestros hijos y amigos en común casi me hicieron llorar. Casi. Todavía no he buscado un reemplazo para ella, pero no han faltado mujeres solteras que compiten por mi atención. Pregúntele a cualquier mujer de mediana edad sobre la disponibilidad de hombres adecuados, de aspecto decente y con buena moral, y ella pintará un panorama sombrío. Tengo muchas ganas de conocerlos de nuevo, y dado que ya no me casaré más, creo que habrá muchas reuniones de este tipo.